doctor describió perfectamente cuáles eran hoy las condiciones, lo que es una semiotecnia, que en definitiva son maniobras clínicas de las cuales nos vamos a valer para poder evaluar, ¿sí?, un tejido y si tiene alteraciones, cuáles son, ¿sí? Para eso, principalmente ese examen tiene que tener condiciones, ¿sí?, para que sea bien realizado. Para mí lo principal cuando estábamos en contacto con el paciente es que este se encuentra en una posición que sea la ideal y que yo pueda observar directamente o en forma indirecta. Y una buena iluminación. Nosotros tenemos la ventaja de tener el sillón odontológico, que justamente tiene esa versatilidad de posiciones y tiene la luz directa que podemos ir variando, fría, cálida, depende de la necesidad. ¿Sí? Nos ayudamos siempre de la luz natural, que es lo mejor que nos puede pasar en el consultorio, y a veces también, cuando no es posible utilizar el sillón odontológico, lo que podemos hacer es valernos de accesorios como una linterna cuando lo hacemos en una sala, por ejemplo, o también ayudados de un frontolux, que es un dispositivo que va en la cabeza con una luz frontal y dirigida hacia la zona que nosotros queremos evaluar. Bueno, otra de las características que tiene que sí o sí reunir es que tenga una secuencia, que parece redundante, pues son todos sinónimos, pero, disculpen, tiene que ser metódica y ordenada. Y eso es justamente lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? La secuencia con la cual vamos a evaluar estos tejidos, ¿sí? Y vamos a poder conocer lo normal, los tejidos que vamos a buscar para poder diferenciar las alteraciones o los patológicos. ¿Sí? Entonces, de ahí partimos. Como dijo anteriormente, lo describió perfectamente, la inspección, o sea, primeramente vamos a observar, ¿sí? En definitiva, o sea, lo que vamos a hacer es ordenar una secuencia, ¿sí? Que a veces la vamos a hacer en forma simultánea, pero a manera didáctica le vamos a decir que es primero inspección, palpación, percusión, olfacción, punción, y yo le agregaría también, doctor, la exploración con sonda, ¿sí? Porque nosotros en la clínica, para corroborar diagnósticos periodontales también lo usamos, existe otro tipo de sonda para también trayectos fistulosos de algunas lesiones, así que esa sería ahí la función, que también nos van a permitir, es un recurso que nos permite obtener contenido líquido de una lesión y determinar cuál es la clase de ese contenido, ¿sí? El tipo de contenido que tenga, si es hemático, purulento, seroso, en el caso de algunas lesiones quísticas, por ejemplo. Bueno, con respecto a la secuencia que hoy les comenté, es básica. Primero, yo voy a mencionar, ¿no es cierto?, las regiones que vamos a sistematizarlas, pero después nos vamos a ubicar, ¿sí?, frente al paciente y cómo lo vamos a observar. El orden sería básicamente los labios, ¿sí?, en sus tejidos, desde afuera hacia adentro, la piel, la semimucosa y la mucosa. Los surcos, continuamos con los surcos vestibulares, tanto superiores como inferiores. Nos vamos hacia la región de la mejilla, y por fuera nosotros tenemos la región de la mejilla y hacia adentro la mucosa yugal. La lengua, continuamos con el piso de boca, el paladar duro y blando, las encías en todas sus extensiones y las piezas dentarias. Justamente, ¿dónde comienza nuestra exploración extraoral? Hoy el doctor dijo justamente que las facies, ¿no es cierto?, de que entra el paciente, nosotros lo vamos a observar en toda su constitución. Y lo que vamos a hacer es, desde un primer momento, saber dónde vamos a ubicar, qué vamos a observar. El momento de nuestra charla es la cavidad oral, entonces lo vamos a ubicar en los planos y vamos a poder diferenciar o a distinguir las simetrías o asimetrías, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la boca, principalmente, hablamos que están en el tercio inferior, de la cara, ¿sí? Y ahí podemos observar simetrías o asimetrías en forma comparativa de un lado y del otro, ¿sí? Y el aspecto de esa piel, que nosotros sabemos que es la primera porción con la cual en la cual vamos a observar. Bueno, acá vamos a una foto más explícita, digamos.
concreta, perdón. Bueno, lo primero que vamos es localizar la zona de la boca que está contenida en la región labial. Lo primero que vamos a mostrar es la región labial. La misma está dada por el subtabique nasal, los orificios nasales a uno y otro lado, y el borde externo de las narinas, ¿sí? Hacia abajo vamos a tener el surco mentolabial y hacia ambos lados un surco que sería nasal labio geniano, ¿sí? Este sería el surco que me delimita la parte lateral de mi región, a ambos lados. Los labios van a estar contenidos entre estas dos líneas. Y también vamos a tener diferentes características, pueden ser voluminosos, tónicos, atónicos, pueden ser formas lineales, ¿sí? O un término medio. Y otra de las cosas que podemos distinguir es la línea de Klein, ¿sí? Que es característica y que vamos a ver que donde apoyan las dos semimucosas, tanto superior como inferior. Esta es una línea imaginaria y nos determina la línea de Klein. Bien. Las características, como dije anteriormente, de la piel, de la semimucosa. La semimucosa, este tejido, por su posición, se llama también de transición. Es una semimucosa que tiene surcos verticales y de aspecto seco, rojizo, y bueno, que justamente es asiento de algunas patologías, ¿no es cierto?, cuando hay inflamación de algunas queilitis, o también hacia el costado, digamos, se continúa con las comisuras labiales que también pueden ser asiento de algunas queilitis, ¿sí? En la parte media vamos a tener una depresión que es correspondiente al filtrum, ¿sí? Y el bermellón del labio. Que esto es parte de la estética del paciente, ¿sí? Que muchas veces se ve interrumpida en algunas malformaciones congénitas como el fisurado labio-velopalatino o fisura labial solamente, ¿sí? Bien. Bueno, continuando con esta exploración, acá estamos observando justamente la constitución del labio, la semimucosa y hasta dónde es su límite, ¿sí? Si nosotros continuamos, fíjense que ahí ya tenemos una de las maniobras, ¿sí? Tenemos unimanual, bidigital. Continuando con el orden, si ustedes ven, seguimos con la parte de la mucosa labial, ¿sí? Esta mucosa que recubre ya tiene otro aspecto, fíjense que acá es seca, por eso lo decimos seca, y acá lo decimos que es húmeda, rosada, ¿sí? Fíjense la maniobra cambia, tomamos el índice y el pulgar, vertimos el labio primero inferior y luego, como vemos acá, el labio posterior. Pulgar por la parte mucosa y el índice como apoyo y vertimos el labio, ¿sí? En la extensión de esta mucosa podemos, una de las cosas que podemos ver o en la constitución de esta región, vamos a tener glándulas salivales menores. Esas glándulas salivales menores la podemos tomar con una gasa, secar y esperar unos minutitos y vamos a ver que salen como puntitos. Bueno, justamente esas son que se distribuyen y uno palpa con esa misma maniobra hacia un lado y hacia el otro, se observa como pequeños puntitos o municiones o perdigones, le dice la bibliografía, ¿sí? Es palpable. Ahora, cuando esta se obstruye, puede dar motivo a agrandamiento de la misma y que sean visibles. ¿Sí? Palpables cuando es normal y pueden ser visibles cuando hay alguna alteración de la misma. Esto se continúa hacia el fondo del surco, ¿sí? Fíjense que a medida que vamos hacia el fondo del surco, es un surco que se llama vestibular y se ve bien vascularizado. Yo les voy a pasar una foto, no las cargué, sinceramente me colgué, pero le voy a pasar una donde se ve un poquito mejor esta vascularización porque es parte de la constitución y lo que le da la coloración. Me gustaría que la distingan bien, ¿sí? Pensé que se veía mejor en este Power, por eso no la cambié. Se continúa posteriormente con la mucosa hacia un repliegue, hasta los rebordes alveolares y se continúa luego con la encía, pero ese es posterior, ¿sí? Hasta este surco de este pliegue vamos a ver inclusive un pliegue de fibro mucoso que está en el medio, ¿sí? Y se denomina frenillo labial. Hacia los lados después vamos a tener la región, fíjense, labial inferior, ¿sí?
Continuamos con la misma maniobra, vertimos el labio superior, vamos a tener las mismas características, la única distinción va a ser el frenillo labial superior, que nos interesa en su extensión, la movilidad, ¿sí? Y la posición o la inserción, especialmente cuando están en pleno crecimiento los niños, que muchas veces a nosotros nos genera, ya o con un diagnóstico precoz o la eliminación de eso, podemos evitar algún tipo de alteración de esta estructura, ¿sí? De estas estructuras. Bueno, continuando, una vez que vertimos, vimos las características, ahora vamos a pasar a la región geniana que le dije recién. En su parte interna, ¿sí? Se continúa, fíjense, el límite anterior se continúa con el labio y hacia atrás vamos a tener, hacia atrás tenemos un conducto, un mamelón, que corresponde a la desembocadura de la glándula parótida, que se denomina conducto esternón. Y muchas veces este es un lugar de asiento de lesiones blanquecinas, de lesiones de queratosis, que vamos a distinguir de algo que es normal. Cuando nosotros ocluimos, la impronta de los dientes se talla en esta mucosa. Y es esto lo que nosotros vemos acá, y que vamos a hacer diagnóstico diferencial con algunas lesiones, ¿sí? que puedan instalarse en esa zona. Esto así, como ustedes lo ven, como un cordón blanquecino, ¿sí? Que no se despega, que conserva la misma característica de toda la mucosa, simplemente que a manera de cordón vamos a asociar, cerramos la boca y asociamos, rebatimos la mucosa yugal, lo podemos ayudar con el espejo, como está acá abajo, ¿sí? O con un bajalengua, pero ahí, y siempre es relacionar, ¿sí? Relacionamos con las caras vestibulares y vamos a ver que es más bien la impronta de las piezas dentarias en su cara vestibular, ¿sí? Bueno, la parte posterior ya dije, teníamos el conducto esternón, y si vamos hacia atrás, ¿sí? Vamos a tener la relación con el borde anterior de los músculos, ¿sí? Y del borde anterior de la rama ascendente del maxilar. Todo eso es palpable, en forma con el dedo índice. Partimos de eso, es un reparo importante que ustedes tengan porque va a ser posteriormente uno de los reparos para la anestesia. A seguir. Haya mayor aumento, lo que le decía. Esta se llama zona retrocomisural, la indentación de las piezas dentarias, ayudados con un bajalengua. Y bueno, a continuación vamos a evaluar la lengua, vamos a hacer que el paciente saque la lengua, nos podemos ayudar también con una gasa. Y vamos a ver que este está tapizado por un epitelio que es especializado. La misma cuenta, yo creo que todo esto más o menos ustedes se acuerdan, la parte anatómica, pero me interesa que vean la clínica. La lengua tiene dos regiones, se divide para su estudio dos regiones. Una región anterior, que es la dorsal de la lengua, bucal, y la posterior, que es la faringia. Comenzamos su evaluación desde la parte posterior. Vamos a ver las papilas, una B lingual, si recuerdan, ¿no es cierto?, es la B lingual, unas papilas caliciformes que tienen a manera de mamelón un centro y un cáliz, el número de 9 a 11, y bueno, están dispuestas a lo largo de esa B lingual, y hacia adelante venimos y nos vamos a encontrar con un epitelio, o sea, papilas que son en su mayoría distribuidas en todo el espesor, que son las papilas filiformes, que tiene un aspecto más alargado, ¿sí? Más fibrilar, y que todo depende también con la remoción o no de la misma. Hoy en día está muy discutido porque para prevención dicen que ya la lengua no se tiene que cepillar, pero sí tengamos en cuenta que la lengua, si no se cepilla, también puede generar, ¿no es cierto?, el acúmulo entre esas papilas de placa y sabor, que es muy común en pacientes ancianos, pacientes que no se cepillan, en pacientes, por ejemplo, que tienen imposibilidad de mantener esa limpieza bucal, ¿no es cierto?, pero no por la falta de hábitos, sino por la falta de motricidad de la lengua. Entonces, esa papila filiforme puede tomar dimensiones que a lo mejor después sean más dañinas porque acumulan muchos hábitos. Las papilas
también vamos a encontrar las filiformes, que van a estar más en la punta y en los bordes, ¿sí? De la parte, fíjense que acá se ve como cabecitas de alfiler rojitas, ¿sí? Son como elevaciones, bueno, esas son las papilas foliadas, perdón, pungiformes, ¿sí? Tienen forma de honguito, de cabeza de alfiler, le digo. Bueno, una vez que vemos y comprobamos la movilidad de la lengua, que tenga o no abultamientos, la sensibilidad, la ausencia o presencia de algún tipo de lesión, puede ser úlceras traumáticas o nodulares, vamos con ayuda de una gasa, vamos a correrlas hacia el costado, la vamos a traccionar hacia la comisura opuesta. Vamos a ver que esta se observa también rosa, lisa, más brillante, porque cuenta ya con menos cantidad de papilas, y las que se distribuyen acá y se ven acá son las papilas a manera de folio, le decimos como manera de folio de un libro, ¿sí? Son dispuestas en forma perpendicular, ¿sí? Y a manera de folio, fíjense. Y también son asientos, esta zona blanquecina, si no es la iluminación o refracción de la luz, puede ser una lesión blanquecina. La lengua también, hoy les comentaba, que puede ser asiento de saburra, pero también podemos, en caso de anemia o en caso de situaciones de lenguas, tipos de lengua, ¿sí? Podemos tener atrofia de esas papilas, ¿sí? Entonces nos puede dar otro tipo de aspecto. Bueno, continuando con el examen, vamos al piso de boca. El piso de boca tiene la particularidad de tener una mucosa fina, delgada, y que deja ver justamente la cara ventral primero de la lengua. Voy adelante. Bueno, acá se ve la cara ventral de la lengua. Ahí, ahí. Bueno, me fui. No quiero. La cara ventral de la lengua tiene en su espesor las venas raninas, ¿sí? Deja transparentar las venas raninas. Y también vamos a tener una fibromucosa, que es el frenillo lingual, que une la cara ventral de la lengua con el piso de la lengua. Y en el piso de la lengua lo que vamos a observar, y podemos palpar inclusive, vamos a ver rodetes, ¿sí? Rodetes que son continuación de los conductos tanto submaxilar como sublingual, ¿sí? Estructuras. A ambos lados del frenillo lingual vamos a tener las carúnculas sublinguales, ¿sí? Y hacia los lados también vamos a tener la salida de los conductos de Rivinius, ¿sí? Que son pertenecientes a otra de las glándulas que encontramos justamente en el piso de boca, ¿sí? Con la palpación, nosotros vamos a palpar el piso de boca en su parte anterior a la glándula submaxilar, con el índice en el fondo de surco, ¿sí? Y el pulgar haciendo apoyo, o bien también podemos hacer bimanual con el índice apoyando en mucosa, ¿sí? Y el pulpejo de la mano opuesta, ¿sí? De 2 o 3 dedos para hacer plano, ¿sí? Ahí tenemos otra de las técnicas que hoy mencionó el doctor, que es bimanual y bidigital también, ¿sí? Hacia atrás también vamos a poder palpar a otra de las glándulas, que es la submaxilar. A continuación, vamos a explorar lo que es el paladar. El paladar en su parte anterior tiene el paladar es duro, ¿sí? Adherido justamente al hueso en su porción horizontal, y tiene en su parte anterior una papila interincisiva, hacia atrás, rugas palatinas, y en la línea media vamos a tener el rafe medio, ¿sí? La característica de esto es que es un rosa mucho más claro, se continúa con una línea que es claramente visible,
¿sí? Que la vamos a ver acá, es una línea que se denomina A, y esa línea A es separación del paladar blando, que a diferencia del duro, el duro es fijo, perdón, y el móvil cae, ¿sí? Desciende de forma abrupta, digamos, y tiene la particularidad de ser móvil. Se continúa con el paladar blando y este hacia atrás con pilares y la úvula, que también muchas veces puede estar alterado en el caso de alguna fisura, ¿sí? Que se pueda dar o hendidura en el paladar. Bueno, en la región, hoy estaba mencionando la región, tenemos el istmo de las fauces, en la región posterior vamos a observar, este es el pilar anterior, el pilar posterior que vemos acá, y en el medio vamos a tener a manera de mamelones, en una celdilla o región amigdalina, las amígdalas, que también es importante evaluarlas, ¿sí? Bueno, continuamos con la última parte de los tejidos blandos, que sería la encía. Bueno, hoy se acuerdan que habíamos dicho, llegamos hasta la línea mucogingival, que es justamente esta la que divide la encía libre, ¿sí? De la adherida, se, digamos, se adhiere a los rebordes alveolares, y posteriormente vamos a tener un surco gingival, ¿sí? Que divide justamente la encía libre de la adherida. La particularidad entre la encía libre es que la misma, como su nombre lo dice, ¿sí? Eh, al, a la maniobra, por ejemplo, que nosotros vamos a observar o podemos insuflar con el aire, ¿sí? Se va a desprender del cuello de la pieza dental, ¿sí? A diferencia de la encía libre, perdón, adherida, ¿sí? Acá vamos a ver una pequeña hendidura, ¿sí? Y de acá hacia 3 o 4 milímetros vamos a tener la encía adherida, que tiene un puntillado característico, que es justamente por su constitución y las fibras transeptales en su inserción en el periodo, en la estructura, ¿sí? Cuando se pierde la misma por inflamación, justamente vamos a tener las características ya de una gingivitis. Y de acuerdo a la evolución, vamos a tener, o la gravedad de la misma, vamos a tener la pérdida de estas estructuras. Continuando con el odontograma, que creo que ustedes más o menos están familiarizados, pero a manera didáctica nosotros sabemos que los rebordes alveolares están constituidos por arcadas, ¿sí? Estas arcadas tenemos superior e inferior, y a su vez dividida por hemiarcadas, derecha e izquierda. Entonces nos determinan cuadrantes. Cuadrantes, empezando del derecho al lado izquierdo, siguiendo las agujas del reloj, ¿sí? Justamente para tener un orden, fíjense que la palabra, yo se le decía los días a los chicos, tanto en el examen como en el orden de la construcción de la historia clínica, es muy importante, porque es una descripción. Esa descripción tiene que leerse por cualquier persona. Entonces, para que todos tengamos el mismo código, es muy importante seguirla. Entonces tenemos cuadrante 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Como muestra acá. Tenemos el cuadrante 1, 2, 3, 4 y cada pieza dentaria, ¿sí? Y esto que ven abajo es el cuadrante para la dentición temporal. Se continúan 5, 6, 7 y 8 y la pieza dentaria, central, lateral, canino, primer y segundo premolar. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Esto ustedes lo tienen bien claro, ¿no es cierto? Bien. Esto es algo, el odontograma es un tema que a veces les genera dudas, pero más que nada porque hay que aprender a distinguir las piezas dentarias, la temporaria, la permanente, y a veces nosotros recibimos en la clínica las piezas permanentes o alguna pieza, ¿no es cierto?, que haya permanecido en boca porque no tuvo diente que sustituya, ¿sí? Entonces, las características de cada pieza dentaria también es importante tenerlo en cuenta. Y bueno,
Para todo esto que hablamos, son todos datos, ¿sí? Datos concretos que a mí me permiten, mediante las maniobras semiotécnicas, lograr consignarlos en la historia clínica y poder ver si hay algún tipo de alteración y llegar a un diagnóstico, ¿sí? Pero justamente para eso es importante tener, en este caso que vimos todo normalidad de tejido, podemos decir que estamos ante tejidos sanos, ¿sí? Sin particularidades, pero conociendo. Esa palabra involucra mucho, ¿sí? Entonces quiere decir que conocer lo que está bien es importante para después nosotros poder discernir qué es lo que está alterado. Bueno, y a continuación la doctora